Es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Estuvimos de viaje por Venezuela, por mi país, sirviendo, y ahora estamos nuevamente por acá. Amén. Yo quería que leyéramos un texto de la Biblia que está en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 8. Y quería hablarle de un tema para mí muy interesante, que es responder la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Estamos en un tiempo de Navidad, ya a la víspera de lo que es la Navidad. Y yo quería que reflexionáramos en Jesús. No solamente en el Jesús del pesebre y en lo que tiene que ver con la Navidad, sino en quién es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo escribe esta carta y él está hablando de una manera muy particular. Está diciéndole a las personas que aunque en el mundo haya muchos dioses o que en el mundo haya muchos ídolos, realmente esos dioses o esos ídolos no son nada, y utiliza esa palabra en este texto. Y voy a leerlo desde el versículo 4, aunque la clave es el verso 5 y el verso 6. Dice: acerca pues del comer de sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es Dios sino uno. Entonces él está partiendo que aunque hay muchas creencias, muchos pensamientos, muchas formas como las personas consideran la deidad, realmente Dios es uno. Y luego habla de su experiencia personal y dice en el versículo 5, porque aún cuando hay muchos dioses, sea en el cielo o en la tierra, como para muchos hay muchos dioses y llaman a muchos señores, eso luego lo dice luego de decir que no hay nada. Pero dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces fíjense qué interesante que en el testimonio de Pablo, él está diciendo que la gente cree muchísimas cosas y la gente piensa en muchísimos dioses, en muchísimos ídolos y en muchísimas cosas, pero para nosotros, y está hablando de una experiencia, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Entonces vamos a hacer una oración. Yo quiero hablarle de ese Jesucristo, de quien son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en este día hermoso, Señor. Te damos gracias en este día maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque hemos cantado, hemos exaltado a Jesús, hemos proclamado tu nombre, Señor Jesucristo, y queremos pedir que el Espíritu Santo nos asista y que tu Espíritu revele a Cristo a nuestro corazón, a ese único Jesucristo, quien es el Señor y de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Entonces, fíjense qué interesante, que el ser humano ha tenido la particularidad de que ha tratado de interpretar y demostrar a Cristo a su manera. De hecho, en estos días han muchos programas de televisión o en la radio o en diferentes lugares
y personas discutían, ateos con cristianos, acerca de que no se sabía nada del nacimiento de Jesús y tantas otras cosas. Y habían personas hablando de supuestas formas como Jesús había vivido de niño. Entonces la realidad es que cada persona humanamente ha estado interpretando a Jesús como le parece. Allí hay un dibujo de un pintor famoso que se llama El Greco, y el Greco mostraba a Jesús con un rostro de un español. Hay otro dibujo muy famosísimo que es de Leonardo da Vinci y que pinta a Jesús como un italiano. De hecho, esa es la pieza de arte vendida más cara del mundo. Se vendió hace poco en 450 millones de dólares. Entonces, fíjese, cada uno de nosotros vemos a Jesús desde nuestra propia óptica y de nuestra propia forma de verlo. Ahora, hay algo que es bien interesante que ocurría en la antigüedad, y es que en la antigüedad no se utilizaban metros o no se utilizaban instrumentos especiales para medir, sino que se utilizaban eran unas cañas. Y las cañas eran la forma como se medían las cosas. De hecho, la palabra que nosotros utilizamos para conocer las escrituras, nosotros lo llamamos el canon. Y el canon era la caña, era la forma de medir para saber realmente qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Entonces los cristianos hablamos de que hay una caña, diga a la persona que está a su lado, hay una caña, hay una medida. Hay algo para que tú distingas quién es realmente Jesús y quién no es realmente Jesús. Y esa caña está reflejada en las escrituras, o esa medida está reflejada en las escrituras. Entonces, dile a la persona que está a su lado, necesitamos conocer más a Jesús. Dígale, necesitamos estar más cerca de Jesús. Pero para eso necesitamos conocer el testimonio de los que lo conocieron presencialmente. No es lo mismo que alguien me cuente acerca de usted y escriba cualquier cosa que se nos ocurra, como el escritor, por ejemplo, Benítez, del Caballo de Troya, escrito en el siglo pasado, que alguien que vivió y fue amigo y estuvo relacionado directamente con Jesús. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo que alguien le cuente de mi vida a alguien que viva conmigo y me conozca y me entienda, y entonces usted me va a poder conocer a través del testimonio de otro. Entonces fíjense qué interesante que yo quisiera que yo hoy quiero traerle a 2 testigos aquí al estrado. Voy a traer a 2 testigos. Quise traer 4, pero dije no, eso es mucha información. Vamos a traer a 2 testigos y vamos a preguntarle a esos 2 testigos qué decían ellos o cuál fue tu testimonio de quién es Jesús. ¿Me estoy explicando lo que vamos a hacer hoy? Vamos a traer a 2 testigos aquí al estrado y le vamos a preguntar a esos 2 testigos quién es Jesús. Y en función de lo que ellos nos digan quién es Jesús, yo quiero que usted y yo midamos qué tan cerca o qué tan lejos está la forma como nosotros conocemos a Jesús en comparación con esos 2 testigos. ¿Usted se atreve a eso? ¿Sí se atreve? A que hagamos una medida allí. Diga a la persona que está a su lado, es importante que nosotros comparemos nuestra experiencia con Jesús. Dígale así, es importante que comparemos nuestra experiencia con Jesús con los que fueron sus primeros testigos. ¿Vamos bien? Entonces fíjense, le quiero hablar de 2 personajes. El primer testigo que vamos a traer al estrado se llama Juan Marcos, mejor conocido como Marcos, como el escritor del primer evangelio escrito. Porque nosotros tenemos en nuestros evangelios o en nuestras Biblias, tenemos que el primer evangelio que aparece, ¿cuál es? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero resulta que el primero que se escribió fue el de Marcos. Y se escribió en el año 50 de nuestra era. Y resulta que Marcos, el primer escritor, escribe antes de la destrucción de Jerusalén. Marcos, encontramos en el evangelio de Marcos que Marcos estuvo cuando Cristo fue entregado.
O sea, Marco es testigo de primera mano de los acontecimientos, de lo que ocurrió. Es en ese evangelio donde hay un pasajito que dice, el joven que huyó. Y se sabe que el jovencito que huyó escondido en una sábana era Juan Marcos. Y Juan Marcos era primo de Bernabé. Y cuando Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero, Bernabé se devolvió a su casa porque le pareció muy difícil hablar de Dios y Pablo se enojó con Juan Marcos. Pero resulta que Bernabé lo agarró, lo enseñó, lo formó y restauró a Juan Marcos. Tanto así que usted lee 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, que es la última carta del apóstol Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, su hijo, tráeme a Juan Marcos, quiero que esté conmigo aquí en la cárcel porque me es útil para el ministerio. Entonces lo primero que aprendemos de Juan Marcos, diga a la persona que está a su lado, Dios restaura a las personas. Dios restaura la vida de las personas. Y lo otro interesante de Juan Marcos es que Marcos se hizo muy cercano al apóstol Pedro. Tanto así que cuando usted lee primera de Pedro, Pedro dice de Marcos o de Juan Marcos que era su hijo. ¿Qué le parece? No era el hijo de Pedro de sangre, pero era hijo de Pedro en su relación espiritual. Entonces realmente lo que nosotros tenemos en ese evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro. Y todos sabemos quién es Pedro, ¿sí o no? Entonces nos está hablando a alguien que se sentó en los últimos años de su vida a los pies de Pedro para escuchar a Pedro, para entender las experiencias de Pedro. Él había visto a Jesús, había estado en el momento que Jesús fue arrestado, fue restaurado por Dios y nos trae este testimonio. ¿Y qué es lo primero que nos dice Juan Marcos de Jesús? Aquí vamos a empezar a comparar. Lo primero dice que Jesús es iniciador y guía de una comunidad transformadora. El Jesús que nos está presentando Marcos en su evangelio es que Jesús inicia, transforma y hace una nueva comunidad. Marcos 3:13 dice, y llamó así a los que él quiso para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y si usted pudiera leerse los 16 capítulos del evangelio de Marcos así en una sentada, como los que hacemos el discipulado, usted va a encontrar que eso parece una película en cámara rápida. Y usted sabe por qué, que es el evangelio más corto. Porque Marcos lo que nos quiere decir es que Jesús es acción. Jesús actúa a favor del necesitado. El Cristo que ellos nos están presentando es un Cristo que es acción, que transforma, que sana, que hace grandes cosas y que está dispuesto a transformar lo que sea. La primera escena de milagros es un leproso que se le acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús al instante le dice, quiero, sé limpio. Lo toca y lo sana. Entonces dígale a la persona que está a su lado, el Cristo de las Escrituras actúa y transforma situaciones. Dígale así. Actúa y transforma situaciones. Cualquiera que sea la situación. No es un Cristo pasivo, es un Cristo que está accionando, que está actuando, que está obrando, que quiere transformar. Y usted empieza a ver una serie de milagros, espíritus inmundos, leprosos, paralíticos, resurrecciones, calma el viento, la tempestad, camina sobre las aguas, alimenta a miles, es transfigurado, es revelado. Entonces, dígale a la persona que está a su lado, cualquiera que sea tu problema o tu situación, Jesús es capaz de transformarla. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Otra cosa bien interesante. En Marcos está describiendo que Jesús confronta a los religiosos. Jesús confronta a los que rechazan a la gente. Frases como no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Frases como que el Hijo del Hombre es Señor del sábado y sanaba a aquellos que estaban en medio de la sinagoga y que la gente pensaba que era muy difícil y que Jesús era inaccesible. Jesús actúa y se hace cercano a todas las personas. Otra cosa bien interesante es que Jesús en esta comunidad que va formando le va haciendo saber a los demás que ser parte de la comunidad de Jesús involucra que ames más al Señor aún que tu familia. ¿Aló? Dice el Evangelio de Marcos que estaban su mamá y sus hermanos afuera y lo estaban buscando y le dijeron: Señor, mira que está tu mamá y tus hermanos, para el discurso, ven a hablar con ellos. Y él dijo: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es un Cristo que está mostrando, Marcos, que el amor a Él debe ser mayor a cualquier otro amor. Porque lo que Él está pidiendo es algo transformador. Y Jesús está trayendo un mensaje totalmente diferente a la humanidad. A esa nueva comunidad Jesús le dice esta frase: ¿ustedes saben algo? Los que gobiernan en las naciones y los que son jefes de las naciones se dan por señores y ellos dominan, ellos controlan y ellos gobiernan todas las cosas. Y los grandes ejercen sobre los demás potestad. Mas entre ustedes no será así. Sino que el que quiera ser mayor de vosotros será vuestro siervo. Y lo marcó con una frase que está en Marcos 10:45. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dígale a la persona que está a su lado: conocer a Jesús es estar dispuesto a servir y a dar. Eso es este Cristo que está en las Escrituras. Otra cosa bien interesante, y me faltan dos cositas con Marco. Marco tiene frases increíbles que deberíamos leer o releer. Tanto así que esas frases se repiten en Mateo y se repiten en Lucas. Y por eso es que la gente dice, bueno, que eso lo llaman los evangelios sinópticos. Yo no sé si usted ha usado esa palabra extraña, ¿no? Los sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que los tres evangelios usted lo puede ver en una sola perspectiva. Pero todos toman mucho de Marcos porque es el primero que se escribe. Pero ¿qué es lo que usted encuentra en el Evangelio de Marcos? Que Cristo es sabiduría extraordinaria. Jesús habla de sus bienaventuranzas, pero también habla de sus ayes en Marcos. Jesús habla de sus parábolas. Jesús enseña a orar. Jesús habla de que no nos afanemos y que entendamos, como predicó Gregory el domingo pasado, que la vida no es más que el vestido ni el alimento. Jesús habla que lo prioritario es su reino. Jesús está hablando de que los niños son la muestra del reino de los cielos y Jesús les advierte acerca de la destrucción de Jerusalén. Porque fue escrito ¿en qué año? 50-55. ¿Y en qué año se destruyó Jerusalén? 70. Diga a la persona que está a su lado: Jesús advierte antes las cosas. El Señor advierte antes las cosas. Es un Señor que nos apercibe. Su espíritu está vivo y actúa en nosotros. Entonces les advirtió a todos ellos qué era lo que iba a ocurrir. Y con lo que cierra el Evangelio de Marcos es lo mismo con lo que inicia. El Evangelio de Marcos cierra con lo que inicia. El Evangelio de Marcos, a Marcos no le importa tanto hablar de si Jesús nació en Belén con un burrito, con el burrito sabanero. No le importa tanto eso. Marcos empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre para salvar, restaurar y crear una nueva humanidad. Así empieza su evangelio. Eso es lo clave de Jesús.
No son los regalitos, ni el niño Jesús. No, 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 eso no es lo esencial. Y lo termina diciendo cuando el centurión que está guiando la crucifixión y atraviesa a Jesús con la lanza en el costado, que está en la Biblia y es una promesa del Antiguo Testamento, el hombre dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Tuvo un encuentro en la cruz con el Cristo Todopoderoso. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Tú conoces a Cristo así? ¿Están conmigo? Estamos comparando. Entonces vamos resumiendo Marcos. Vamos un poquito aquí. Se fue muy adelante. Ahí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Número 1, si quiere, dígalo conmigo y se lo puede decir a la persona que está a su lado para que no se asuste, ¿verdad? Dígale, preguntémonos así. ¿Hemos tenido un encuentro de acción y de transformación con Jesús? Porque Jesús es acción. ¿Están conmigo? Jesús es acción. Ay, que una persona enferma, ay, que una persona con tuberculosis, ay, que una persona que tiene cáncer, ay, que otro que tiene sida, hay una persona que no tiene cura, hay una persona que está loca, ay. Jesús es acción y transformación. Amén. Jesús está formando una comunidad para que lleve esa acción. ¿Entiendes eso? Dile a la persona que está a su lado, Dios no quiere solamente, dígale así, Dios no quiere solamente espectadores. Dios no quiere solamente gente que le dé al dedo. Dígale así, no le dé solo al dedo. Hay que hacer, no darle al dedo. ¿Me está entendiendo? Cuando le damos al dedo estamos haciendo algo, perdiendo el tiempo. Jesús está buscando gente que haga. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿está tu vida marcada por el servicio? ¿Está mi vida marcada por el servicio? Y la última, reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, que me perdona, que me restaura para transformar. ¿Dicen amén? Seguimos. ¿O lo dejamos hasta ahí? Me queda uno, ¿verdad? Mateo. El segundo testigo se llama Mateo. También se llama Leví. Y sabemos que era hijo de un Alfeo. No sé si es que él era feo, pero era hijo de Alfeo. ¿Está bien? Escribe en el año 70. Ya han pasado 15 años aproximadamente. Ya ha ocurrido la destrucción de Jerusalén y los judíos están en la diáspora y muchos de ellos están siendo llevados presos y cautivos y muchos de ellos están siendo espectáculos por el emperador, por Nerón y por otros, y están siendo llevados fuera de sus naciones. Y escribe Mateo, un cobrador de impuestos de una ciudad marítima llamada Capernaum, alguien que tenía muchísimo dinero, pero alguien que cuando conoce a Jesús dejó todo lo que tenía. No fue como el joven rico, este sí dejó todo lo que tenía. O sea, tiene un testimonio del cual nos puede hablar. Una persona con dinero, una persona con estatus, una persona que hacía banquetes, una persona que manejaba muchísimas cosas, que se encuentra con Jesús y algo vio en Jesús y dejó todo. ¿Qué nos cuenta Mateo? Vamos aquí.
Lo primero que hace Mateo, como él es judío, él quiere mostrarle a los judíos que están en una diáspora y que están siendo perseguidos y que han rechazado a Jesús. Él quiere mostrarles que Jesús es el Mesías que ellos esperaban y que ellos rechazaron. Utiliza 130 citas del Antiguo Testamento. Están en Mateo. Para hacerles ver a ellos que Jesús es la promesa. Es el Hijo de David. Y muestra en su evangelio 5 grandes discursos. Así como en el Antiguo Testamento hay una cosa que se llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de Moisés. Mateo trae 5 grandes discursos de Jesús que explican cómo es la vida ahora en esto que Cristo llama el reino de los cielos. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. La ley vino por Moisés, pero Jesús trae una nueva ley que le quiere enseñar a todos aquellos que lo sigan y le sirvan a él. Al final de cuentas, dedica un capítulo y tanto, casi 2 capítulos, para mostrar que el nacimiento de Jesús, y ahí sí estaría el burrito sabanero para nosotros, pero para mostrar que Jesús es el Hijo de David. Jesús es el que merece el trono, el reino y la autoridad, porque está escrito: y tú, Belén, de la tierra de Judá, de ti saldrá un apacentador que guiará a mi pueblo Israel. ¿Están conmigo? ¿Es tremendo o no es tremendo? Es maravilloso. Y otra cosa interesante es, como particularidades de este evangelio, es que trae hasta el juicio final de todas las cosas, al final de todas las cosas. Se dedica a demostrar que Cristo es el Mesías de Israel, pero también nos está diciendo que Cristo es el Señor del mundo y de las naciones. De tal manera que cuando Jesús juzga a las naciones, en el último discurso de Mateo 25, Jesús dice que todas las naciones van a ser juzgadas en función del trato que le han dado a aquellos que creen en Jesús y en función del trato que se le da a los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? Los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los inmigrantes, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. ¿Están conmigo? Dios tiene una atención especial hacia ese grupo, hacia esos grupos de personas. Y diga a la persona que está a su lado: tú vas a ser juzgado también. Dígale así, con el codito o en la barriguita. ¿Ah? Tú vas a ser juzgado también. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, fui forastero. Estuve en otro país, estuve en la cárcel y me recogiste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso nosotros? Yo no te conozco. Ajá, ¿cuánto lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí? Lo hiciste conmigo. Y Jesús desarrolla el mensaje esencial del estilo de vida de los que son de Jesús. Dígale a la persona que está a su lado: no todos somos de Jesús, pero todos los que son de Jesús tienen una marca. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sí? Dígale así: las marcas son las bienaventuranzas. Díselo a él. Las marcas son las bienaventuranzas. Eso es un filtro. 9 bienaventuranzas. Filtra quién es y quién no es. ¿Y los conocerán por qué? Por sus hojas los conoceréis. Así dice. Diga a la persona que está a su lado: por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que sale de nosotros.
Entonces, son esas marcas, son ese nuevo estilo de vida que es generado, dígale a la persona que está a su lado, solamente si Cristo vive en tu corazón, puedes practicar eso. Dígale así con cariño. Dígale, solamente si el Espíritu de Cristo está en tu corazón, puedes practicar eso. Solamente. Porque es el Rey dentro de nosotros. Es el fruto de Jesús dentro de nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen profundamente su necesidad espiritual y solamente se aferran al Padre. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que se controlan, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no tienen injusticia, no son injustos, no son tramposos, no son abusadores, no explotan a lo prójimo, porque ellos serán llenos de esa justicia que tienen. Bienaventurados los misericordiosos, los que se ponen en el corazón de los demás y actúan a favor de ellos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Bienaventurados los de limpio corazón, los que limpian el corazón. Diga a la persona que está sola, hay un solo lugar donde se limpia el corazón. Y es la sangre poderosa de Jesucristo. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, y bienaventurados los que padecen por mi nombre. Amén. ¿Tenemos alguna de esas marcas? ¿Aló? Diga a la persona que está a su lado, hay que buscarlas. Dígale así, hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Yo tengo que buscarlas. Amén, amado. El mensaje como que no es muy navideño, ¿verdad? Pero esta es la verdadera Navidad. ¿Quién es Él? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo debemos vivir? Finalmente, Mateo describe la muerte y la resurrección de Cristo para el perdón y para que seamos parte de una nueva comunidad que va a vivir un estilo de vida diferente. O sea, es posible vivir eso que está allí por la muerte y la resurrección de Jesús. Diga a la persona que está a su lado, el regalo más grande no es el niño en el pesebre. ¿Okay? Esa es la entradita. El regalo más grande es su muerte para perdonarnos completamente de todos nuestros pecados. Su resurrección, que demuestra que Él es efectivamente quien dijo que era, y su espíritu en nuestros corazones. Esa es la promesa más grande. Y no es el espíritu de la Navidad que llega el 22 de diciembre. Es el espíritu de Cristo que está marcado por las Escrituras. ¿Están conmigo? Porque ese espíritu solamente llega un día y la gente lo que hace es sacar las maletas para ver si se le va la pava. No es eso. No es eso. Es lo que está en las Escrituras. Y lo último que a mí me llama la atención es que Jesús no solo es el Mesías de Israel, sino que dice Mateo que Él es el Señor de todo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así termina. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice a cada grupo étnico, a cada grupo humano, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado y yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Hasta el fin
del mundo. Forever, para siempre, voy a estar con ustedes. ¿Qué más grande hay que eso? Le pregunto yo. ¿Ah? Entonces dile a la persona que está a su lado, no todo termina allí. Hay algo que hacer. Hay una tarea. Hay una labor que tenemos que hacer. Somos llamados a ser discipuladores. Somos llamados a ir a las naciones. ¿Están conmigo, amados? Y dígale a la persona que está a su lado, no importa que dudes. No importa que te sientas frágil. A mí lo que más me llama la atención de Mateo 28, vamos a leer esto y termino. Mateo 28, búsquelo conmigo ahí. Es el último capítulo de Mateo. Lo que más me llama la atención a mí es que esto no depende de ti ni depende de mí. Amén. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había dicho, y al verlo lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué les parece? Lo vieron, comieron pescado con él, caminaron con él, se les reveló posterior a la resurrección. Lo adoran, pero hay duda en el corazón. Y el Señor les dijo, bueno, por favor, los que están dudando, por favor, se salen de este grupo y vamos a hablar con los demás. ¿Les dijo así? ¿Ah? ¿No? ¿Sabía Jesús que estaban dudando? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y enviaré el Espíritu Santo para que les dé la fuerza y la seguridad a ustedes, para que también sean mis mártires, también sean mis testigos, den su vida como yo la di por ustedes. Y cada uno de estos testigos dio su vida por Jesús. Amén, amado. ¿Cuántos quieren dar su vida por Jesús? ¿Ah? Como cantaba una persona. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero la. La. Ahí dice morir por Cristo. No seamos la, ¿verdad? Pero algunos dudamos. Dile a la persona que está a su lado, aunque tú dudes, Dios te va a fortalecer y Dios va a hacer cosas grandes en ti. Y aunque te sientas frágil y aunque te sientas débil, el Espíritu de Él te va a dar la fuerza y tú vas a llegar a ser lo que Él quiso que tú fueses. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Le dejo ahí un resumen, miren. Lo que mostró Marcos y lo que vio Mateo. La próxima oportunidad que me inviten a predicar, andaremos con Lucas, con Juan, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Quién es Jesucristo para mí? Piensa eso. ¿Quién es Jesucristo para mí en esta Navidad? ¿A qué Cristo estoy siguiendo? ¿Cómo es mi experiencia contigo, Señor? ¿Cómo quiero que mi experiencia sea más cerca contigo? ¿Cómo quiero que tú transformes mi vida y cómo quiero que transformes mi ser? Y si necesito una acción, una transformación en mis problemas, en mis dificultades, yo te invito a que vengas a mi vida. Si tú estás escuchando este mensaje y estás aquí en este lugar, o estás por internet, si el mensaje se transmite por internet, y tú quieres conocer a Jesús, no como lo dice gente o como lo explica, sino como lo expresaron aquellos que caminaron con Él. Y tú le dices, Señor, yo sé que tú vives y yo sé que estás aquí.
te invito a que levantes tus manos donde estés e invites a Jesús, a este Cristo transformador, al Señor, al Rey de Reyes. Y te invito a que repitas esta oración. Si estás acá, repítela conmigo. Si estás en internet, también lo puedes hacer y después te puedes poner en contacto con los números y con las redes sociales de la iglesia. Di conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti. Reconozco que tú eres el Mesías de Israel, pero que eres el Hijo de Dios, pero que eres el Señor de las naciones. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis debilidades, por mis iniquidades, Señor. Creo que moriste para perdonarme. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, Señor Jesús. Y te abro mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te lo pido, mi Dios. Ayúdame a conocerte y a seguirte, Señor, como tú enseñas. Y vamos a hacer una oración más. Si tú quieres estar más cerca de Jesús, si tú quieres, ya lo conociste, ya lo recibiste, pero si tú quieres, anhelas estar más cerca de Jesús y anhelas vivir una vida transformada, como estos hombres que nos inspiran y estas mujeres también que siguieron a Jesús, como las que describe Lucas, ponte sobre tus pies y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. En este año que está terminando, aquí está mi vida. En esta Navidad, Señor, aquí está mi vida, Jesús. Yo quiero ser un instrumento de transformación, Señor. Yo quiero que transformes mi vida. Yo quiero vivir un cristianismo vibrante, Jesús. Quiero ser usado por ti, Señor, en acción, en transformación, Señor. Quiero ver tus milagros. Y quiero que transformes mi interior, transformes mi carácter, mis emociones. Diga conmigo: Padre Santo, vengo delante de ti, Señor, en esta hora, Señor, para entregarte mi vida, para amarte, Jesús. Quiero estar más cerca de Jesús. Quiero estar más cerca de tu palabra, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mis debilidades, en mis dudas, en mis infirmezas. Oh Señor, pon tu Espíritu en mi vida y dame fortaleza, Señor. Transfórmame, cámbiame. Que no vea las situaciones como dificultades. Que las pueda ver, Señor, con Cristo como el transformador, el que hace nueva todas las cosas, el que da esperanza. Quiero ser, Jesús, un discípulo, un seguidor tuyo, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero que transforme las áreas débiles en mi carácter. Quiero que tu Espíritu me acerque más a ti y me ayudes a caminar en el propósito que tienes para mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Y te abro mi corazón, Espíritu Santo.
haz lo que quieras de mí, Señor. Amén.